linda. Les leo una historia chiquita. Les leo una historia, antes de leer la de Megilat Ruth, dice así. Una historia del secretario del Rebbe Lubavitch, el rabino Yehuda Groner, de bendita memoria. Contó así. Un día, en medio de la guerra de Yom Kippur, un oficial de la Chabá me llamó y me pidió que le diera al Rebbe este informe. Le dice al Rebbe. En una de las batallas en la península del Sinaí, los soldados judíos vieron desde su posición que los soldados árabes de repente empezaron a escaparse. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de los milagros en la guerra de Yom HaShavuot? De los 6 días. Esto fue ¿en qué guerra fue esta? En la de Kippur. Los árabes empezaron a escapar. El comandante de la posición ordenó de inmediato que los persiguieran. Cuando los soldados de la Tzabá los alcanzaron y los llevaron cautivos, vieron que también tenían un oficial superior con el rango de teniente coronel. Le preguntaron en el interrogatorio, ¿qué sucedió? ¿Por qué de repente comenzaron a huir? Miren la contestación. El oficial respondió que ellos miraban con sus binoculares en la posición israelí y miren lo que vieron. Y había un cubo negro en las cabezas. Dice, los árabes vieron que los israelíes tenían un cubito negro en las cabezas, el tefilín, y pensaron que era un arma secreta. Les agarró pánico y se escaparon. ¿Qué tiene? Rayo láser. Un arma secreta. No sabían que eran los tefilín. Se lo cuenta que le diga al Rebbe. Cuando le conté al Rebbe y llegué a las palabras, ellos pensaron que era un arma secreta. El Rebbe me detuvo de inmediato y dijo, en una especie de reprimenda, ¿qué quiere decir compensaron? Es un arma secreta. Realmente era el arma secreta. Bueno, lo podemos entender en doble sentido. No que arma secreta que es un rayo láser. ¿Está bien? No. Que tiene miedo. ¿Cuándo el enemigo tiene miedo? Cuando Israel van. ¿Qué representa el tefilín? Hashem encima nuestro, por encima. Cuando ellos se dan cuenta que Israel va en el camino de Hashem, pero lo ven, ahí temen. Y eso representa el tefilín. Y ese es el arma secreta. Está bueno el cuentito, ¿no? Está bueno. Bueno, un poquito de Megilat Ruth. ¿Qué vamos a leer ahora? Se acostumbra a leer Megilat Ruth en Shavuot. El cuentito no tengo la fotocopia. ¿Cómo se llama la señora que escribió la carta? La señora que escribió la carta. Viñas. Después le digo exacto, porque lo tengo. Esa Laura Viñas. Laura Viñas. Muy bien. Viñero. No. Bueno. Va. Megilat Ruth dice así. En el Tanaj hay 5 libros pequeños de Megilot. Literalmente, rollos. Uno de estas Megilot cuenta la historia de Ruth, una mujer moabita que se convirtió al judaísmo. Por eso se acostumbra a estudiar Megilat Ruth en Shavuot. ¿Por qué? Porque Shavuot sería como la conversión de todo Israel, como que todos entramos en el pacto. Y como un converso entra en el pacto. Ruth, moabit, era conversa. Ruth llegó a Israel y se estableció en Betlehem y en la provincia de Yehuda, en Israel, para acompañar y ayudar a su suegra, Naomi, una mujer mayor que había perdido a su marido y a sus 2 únicos hijos. Ruth sabía que a Naomi le sería muy difícil, si no imposible, pedir o esperar ayuda de los habitantes de Betlehem, ya que 10 años atrás, según nos explica el Midrash, su marido Elimelech abandonó Betlehem. ¿Cómo empieza el libro? ¿Por qué Elimelech abandonó? Porque había hambre. Entonces, en vez de ayudar a sus hermanos, ¿qué hizo? Se fue. ¿Y a dónde se fue a vivir? A Moab. ¿Qué es Moab? El país anti-Gesed. ¿Se acuerdan qué hizo Moab cuando nosotros llegamos de Egipto? A Israel no nos atendió con pan y agua. No dan ni pan ni agua. Ni siquiera hacen Gesed. ¿Y él a dónde se va a vivir? A ese lugar. No. Y se exilió Moab para no ayudar a los pobres en tiempo de sequía. Ahora Naomi regresa en tiempo de abundancia, sola, viuda, sin hijos, porque sus 2 hijos murieron, pobre, emocionalmente destruida y absolutamente avergonzada. Tremendo, ¿no? Para Naomi, volver así, a su país. Pero Ruth va con ella, la nuera. Cuando Ruth decidió acompañar a Naomi y quedarse a vivir con ella, lo hizo consciente de que abandonaba la comodidad de su hogar y de su familia y de su pueblo. Porque Ruth no tenía familia, no tenía casa. ¿Qué es más fácil? ¿No es más fácil quedarse donde estás? Ir a un lugar que no conoces. O sea que Ruth está abandonando toda su comodidad porque ella cree en lo que está haciendo.
Y todo este sacrificio con la única intención de ayudar a una pobre mujer viuda a sobrevivir en la absoluta indigencia. En el segundo capítulo de la Megilá vemos las condiciones en las cuales vivían Naomi y Ruth, quienes al parecer ni siquiera tenían un techo para protegerse, fueron a un lugar ahí, no tenían. Ruth, también viuda, pero más joven que Naomi es la suegra, ella más joven. ¿Por qué viuda Ruth también? Porque se murió el esposo. Que salir a juntar comida, leket, en los campos, como hacían los pobres y los extranjeros. Gertoshab, ¿qué es Gertoshab? También Gertoshab es, puede ser, Gertoshab es uno que cumple las 7 mitzvot de Noah, pero vive en Israel, por ejemplo. Y proveer así pan de cebada para ella y para su suegra Naomi. Sí, porque, ¿cuál es el más de cebada o de trigo? De trigo, pero bueno, lo que se considera en la época que está saliendo Megillat Ruth. Porque ¿cuándo empieza la cosecha del trigo? ¿Saben? Ahora, después de Shavuot. Después de Shavuot empieza la cosecha del trigo. Naomi probablemente hubiera preferido morir de hambre que salir a pedir ayuda. Lo que hizo Ruth fue un increíble acto de altruismo. Dejar toda su vida atrás para ayudar a que una viuda no se muriese de hambre y no se muriese de vergüenza. La Megilá también nos cuenta sobre Boaz, un familiar de Elimelech, el esposo de Naomi. De acuerdo a la ley judía, cuando alguien empobrece, pierde su tierra o tiene que empeñar su libertad para sobrevivir, la obligación de ayudar y rescatar a esta persona y su familia recae sobre el familiar más cercano. ¿Entendieron? Veniste un terreno, no tenés, está. ¿Quién tiene que redimir? Un familiar. ¿Y el familiar para qué lo redime? Para devolvérselo a su familia. Entonces, ¿quién era el más cercano? Elimelech. Muy bien. No, perdón, Boaz. Boaz es el más cercano. En hebreo a este familiar se lo llama Goel. ¿De dónde viene la palabra Goel? Geulá, redentor. El que debe rescatar de la indigencia a su familia. Esta regla, en cierta manera, rige hasta el día de hoy. La Torá establece que en términos de tzedaká, ¿cómo rige hasta los días de hoy? Si hoy en día no tenemos terrenos que vendimos, que no, de la familia. Sí, pero hasta hoy en día, ¿qué rige? Que si tenés un familiar que necesita tzedaká, ¿a quién le tengo que dar primero? ¿A mi familiar o a alguien lejano? A tu familiar. Porque la tzedaká empieza por casa. Exacto. Antes que todo, si tenés tzedaká y podés ayudar, obvio que hay que ayudar a todos, pero primero a los más cercanos. La Torá establece que en términos de tzedaká, ayuda económica, existe orden de prioridades. Nuestra primera obligación es asistir a nuestros familiares, hermanos, primos y, por supuesto, padres e hijos. Hermanos y primos, pero más que todo, padres e hijos. Si tenés un padre que no tiene, una madre que no tiene, le das hermanos. Hermanos. Después, ¿quién vendría? Tíos, primos. Luego, hay pobres en Jerusalén y hay pobres en otra ciudad. ¿A quién le tengo que...? Nosotros vivimos en Jerusalén. ¿A quién primero? Los de tu ciudad, que siempre tienen prioridad. Al principio, no vemos que Boaz se haya apresurado a ayudar a Naomi, pero luego sí. Ruth fue a recoger cebada de casualidad, entre comillas de casualidad, porque nada es de casualidad, en un campo que pertenecía, justo cayó en un campo que pertenecía a Boaz. No fue de casualidad, hay que ver si Ulay Naomi mismo le dijo, anda para ahí, no me acuerdo, hay un paso que dice, no me acuerdo si le dice directamente o no, pero va a un lugar donde... Pero luego, sí. Y cuando Boaz se enteró, se comportó con mucha generosidad con Ruth. Mientras que lo normal era que los pobres buscaran su propia agua y que se sentaran en el piso a comer lo que recogían, Boaz le permitió a Ruth compartir el agua y la comida con sus empleadas y le encargó a todos los trabajadores que lo trataran con mucho amor. Y de ahí sigue la historia, y al fin y al cabo de esa historia tan simple pero tan linda, donde una mujer que hizo todo por el judaísmo y por su familia, de ahí va a venir el Mashiach. Muy bien, el Mashiach va a venir de ahí. Hasta aquí entonces, seguiremos. Hag Sameach, Shabbat Shalom y Hag Sameach, seguimos el jueves que viene, si Dios quiere.